Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tengo un vídeo muy especial preparado para ustedes, uno que estoy segura de que les va a tocar el corazón. Vamos a sumergirnos en una historia de amor, una historia que francamente me dejó boquiabierta cuando la escuché por primera vez. Y no es la típica historia romántica, de esas que vemos en las películas. No, no. Esta es una historia de amor peculiar, insólita, de esas que te hacen cuestionar muchas cosas sobre el amor, la conexión humana y cómo el destino a veces nos juega unas cartas realmente sorprendentes. Hoy, vamos a conocer la historia de Demet Dekan y cómo se enamoró. Sí, así como lo oyen. Demet Dekan, una mujer con una vida llena de giros inesperados, y su historia de amor, bueno, prepárense porque es algo que realmente no se ve todos los días. Pero antes de que empecemos, y porque sé que muchos de ustedes son nuevos por aquí, y los que ya son parte de esta comunidad son lo máximo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo cada semana. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevo contenido. Y no olviden dejar su like si disfrutan del vídeo. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en la increíble historia de Demet Dekan. Demet Dekan, ¿quién es ella? Bueno, Demet es una mujer de nacionalidad turca, con una vida que ha estado marcada por la pasión, la perseverancia y sobre todo, por la capacidad de abrir su corazón a lo inesperado. Su historia es un testimonio de cómo el amor puede surgir en los lugares y las situaciones más inesperadas, y cómo el destino a veces nos guía por caminos que nunca hubiéramos imaginado. La historia comienza en Turquía, un país de rica cultura, de paisajes impresionantes y de una historia milenaria. Allí, en medio de la bulliciosa Estambul, donde la modernidad se entrelaza con las tradiciones ancestrales, y en las tranquilas ciudades del interior, donde el tiempo parece detenerse, Demet vivía una vida bastante normal, con sus sueños, sus aspiraciones y sus rutinas diarias. Era una mujer trabajadora, con amigos, familia y una vida social activa. Disfrutaba de las pequeñas cosas, una taza de café turco humeante por la mañana, una conversación animada con amigos en una terraza con vistas al Bósforo, la lectura de un buen libro en una tarde lluviosa. Como a todos, la vida le tenía reservadas ciertas sorpresas. Y en el caso de Demet, esa sorpresa llegó en forma de una conexión que no era física, que no era palpable, pero que fue creciendo día a día, y que poco a poco se convirtió en algo más fuerte que cualquier otra cosa que ella hubiera experimentado. Todo comenzó por Internet. Sí, como muchos de nosotros, Demet navegaba por la red, buscando información, conectando con amigos y familiares, pero un día, se topó con algo que cambiaría su vida para siempre. Encontró un foro online, un foro dedicado a un tema específico que a ella le interesaba mucho, la literatura turca, especialmente la poesía. Demet, que siempre había tenido una gran pasión por las letras y las palabras, se sentía atraída por la belleza y la profundidad de la poesía turca, con sus versos llenos de metáforas, de sentimientos y de reflexiones sobre la vida, el amor y la existencia. Se sentía especialmente atraída por la poesía de los grandes maestros, como Nazım Hikmet, Yahya Kemal Beyatlı y Orhan Veli Kank, y leía sus poemas con avidez, buscando comprender su significado y disfrutar de su musicalidad. Se sentía identificada con la sensibilidad de los poetas, con su capacidad de expresar las emociones más profundas y con su visión del mundo. Se sentía transportada a otro lugar, a un mundo de sueños y de fantasías, donde las palabras eran la clave para entender la realidad. Se sentía, en definitiva, viva. Se sentía como en casa. Se unió al foro con una mezcla de curiosidad y timidez. No sabía qué esperar, pero sentía una necesidad imperiosa de conectar con otras personas que compartieran su misma pasión por la poesía. Entró en el foro, navegó por sus diferentes secciones y se sintió sorprendida por la cantidad de información y de contenido que había allí. Había poemas, ensayos, críticas literarias, debates y discusiones sobre la poesía turca. Se sintió fascinada por la diversidad de opiniones y de perspectivas que se ofrecían. Se sintió inspirada por la creatividad y el talento de los demás usuarios. Se sintió, en definitiva, parte de una comunidad. Empezó a participar, a leer los comentarios, a compartir sus propias opiniones y, sobre todo, a leer la poesía que otros usuarios publicaban.
Leía los poemas con atención, buscando comprender su significado, disfrutando de su musicalidad y sintiendo las emociones que transmitían. Comentaba los poemas expresando su admiración, su acuerdo o su desacuerdo, siempre con respeto y con una actitud constructiva. Escribía sus propios poemas compartiendo sus sentimientos, sus ideas y sus experiencias. Se sentía feliz de poder expresarse a través de la poesía, de poder compartir su mundo interior con los demás y de poder conectar con otras personas que compartían su misma pasión. Se sentía, en definitiva, realizada. Fue en ese foro donde conoció a la persona que, sin saberlo aún, se convertiría en el amor de su vida. Su nombre era Cem. Cem era un usuario activo del foro, conocido por sus profundos conocimientos de poesía, por su sensibilidad y por la belleza de sus escritos. Sus poemas eran a menudo introspectivos, melancólicos y llenos de imágenes evocadoras. Demet se sintió inmediatamente atraída por la forma en que Cem expresaba sus emociones a través de las palabras. Sus poemas eran como ventanas a su alma, y Demet se sentía cada vez más conectada a él, a pesar de que nunca se habían visto en persona. Cem, al igual que Demet, sentía una profunda pasión por la poesía. Había crecido rodeado de libros y de palabras, y desde muy joven había sentido la necesidad de escribir, de expresar sus sentimientos y de compartir su visión del mundo. Sus poemas eran un reflejo de su alma, de sus anhelos, de sus miedos y de sus esperanzas. Escribía sobre el amor, la pérdida, la soledad, la naturaleza y la belleza del mundo. Buscaba a través de la poesía, conectar con los demás, compartir sus emociones y dejar una huella en el mundo. Lo interesante de la historia es que Demet y Cem vivían en diferentes ciudades de Turquía, y la única forma en que se comunicaban era a través del foro online. Al principio se limitaban a intercambiar comentarios sobre los poemas, pero poco a poco empezaron a conversar por mensajes privados. Hablaban de sus vidas, de sus sueños, de sus miedos y de sus anhelos. Se contaban sus secretos, se apoyaban mutuamente y sin darse cuenta, se estaban enamorando. La conexión entre ellos era tan fuerte que la distancia física parecía no existir. Se sentían comprendidos, aceptados y amados tal como eran. Y eso, amigos, es algo muy especial. Es algo que muchos buscamos en la vida, y que Demet y Cem encontraron en un lugar tan inesperado como un foro de Internet. Compartían una misma visión del mundo, una misma pasión por la poesía y una misma sensibilidad. Se entendían sin necesidad de palabras, se apoyaban en los momentos difíciles y se alegraban de los momentos felices. Se sentían, en definitiva, almas gemelas. Lo que hacía que esta historia fuera aún más peculiar era la forma en que se desarrollaba su relación. No había citas, no había besos, no había abrazos, todo se basaba en las palabras, en la comunicación y en la confianza mutua. Era una relación platónica, pero al mismo tiempo, era una relación intensa, profunda y llena de emociones. Se pasaban horas escribiéndose mensajes, compartiendo sus pensamientos, sus sentimientos y sus experiencias. Se enviaban poemas, cartas y canciones. Se reían juntos, se emocionaban juntos y se apoyaban en los momentos difíciles. Se sentían, en definitiva, como si se conocieran de toda la vida. La falta de contacto físico, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una oportunidad para profundizar en su conexión emocional. Aprendieron a comunicarse a través de las palabras, a expresar sus sentimientos con honestidad y a confiar el uno en el otro. Aprendieron a conocerse a fondo, a descubrir sus fortalezas y sus debilidades y a aceptarse tal y como eran. Después de meses de conversaciones online, Demet y Cem decidieron dar el siguiente paso, una llamada telefónica. La primera llamada fue un momento crucial en su relación. Demet estaba nerviosa, emocionada y llena de expectativas. ¿Cómo sería la voz de Cem? ¿Cómo se sentiría al hablar con él directamente? Se preparó para la llamada con cuidado. Se puso su ropa favorita, se peinó y se maquilló un poco, aunque sabía que Cem no la vería. Quería sentirse lo mejor posible, quería estar segura de sí misma y quería causar una buena impresión. Cuando finalmente escuchó la voz de Cem al otro lado de la línea, Demet sintió una ola de emoción y alivio. La voz de Cem era suave, cálida y reconfortante. Hablaron durante horas, como si ya se conocieran de toda la vida. La llamada telefónica confirmó lo que ya sabían, estaban profundamente enamorados el uno del otro. La voz de Cem era como la que había imaginado, profunda, resonante y con un ligero acento que la hacía aún más encantadora. Hablaban de todo y de nada,
como si el tiempo no existiera. Se reían, se contaban sus secretos y se sentían cada vez más unidos. La llamada telefónica fue una experiencia inolvidable, un momento mágico que les unió aún más. A partir de ese momento, las llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes, más largas y más íntimas. Hablaban de todo y de nada, compartían sus alegrías y sus tristezas, y se contaban sus sueños y sus miedos. Y aunque la distancia seguía siendo un obstáculo, su amor crecía cada día con más fuerza. Las llamadas telefónicas se convirtieron en una parte esencial de sus vidas. Era la forma en que se mantenían en contacto, la forma en que se apoyaban y la forma en que alimentaban su amor. Hablaban de sus familias, de sus amigos, de sus trabajos y de sus aficiones. Se contaban sus sueños y sus proyectos, se animaban mutuamente y se sentían cada vez más cercanos. El siguiente paso, por supuesto, fue conocerse en persona. Después de un año de conversaciones online y llamadas telefónicas, Demet y Cem decidieron que era el momento de verse cara a cara. Organizaron una cita en una ciudad neutral, un lugar donde ninguno de los dos vivía. La emoción y la anticipación eran enormes. La elección de la ciudad fue un proceso lleno de emoción y expectativa. Buscaron un lugar que fuera fácil de llegar para ambos, que tuviera encanto y que ofreciera actividades que les gustaran. Finalmente eligieron una ciudad costera con hermosas playas, con una rica historia y con una vibrante vida cultural. El día de la cita, Demet se sintió como una adolescente. Estaba nerviosa pero también emocionada y feliz. Se despertó temprano, se preparó con cuidado y se dirigió al lugar de encuentro con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando finalmente vio a Cem, supo que todo había valido la pena. Cem era tal y como se lo había imaginado, inteligente, sensible y con una sonrisa que le robaba el aliento. El encuentro fue mágico. Se abrazaron, se besaron y se quedaron mirando a los ojos, sin decir una palabra. La conexión que habían sentido online se hizo aún más fuerte en persona. Se sintieron como si se conocieran de toda la vida. La primera cita fue inolvidable. Caminaron juntos por la ciudad, conversaron durante horas, y se dieron cuenta de que la conexión que tenían online era aún más fuerte en persona. Se besaron, se abrazaron y se prometieron amor eterno. Se fueron a pasear por la playa, se sentaron en un café con vistas al mar y hablaron sin parar. Se contaron sus vidas, sus sueños y sus esperanzas. Se sintieron comprendidos, aceptados y amados tal y como eran. La primera cita fue un sueño hecho realidad, un momento mágico que les unió aún más. Después de esa primera cita, Demet y Cem comenzaron una relación a distancia. Se veían cada vez que podían, viajando largas distancias para estar juntos. Y a pesar de los obstáculos que la distancia y la diferencia de horarios les imponían, su amor seguía creciendo y fortaleciéndose. La relación a distancia no fue fácil. Tenían que lidiar con la distancia, con la diferencia de horarios y con la falta de contacto físico. Pero a pesar de todos los obstáculos, su amor era más fuerte que cualquier cosa. Se comunicaban a diario a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y videollamadas. Se contaban sus días, se apoyaban en los momentos difíciles y se alegraban de los momentos felices. Se enviaban cartas, regalos y sorpresas. Se hacían saber que estaban pensando el uno en el otro. Se esforzaban por verse siempre que podían. Planificaban sus viajes con anticipación, reservaban sus vuelos y sus hoteles y contaban los días hasta el reencuentro. Los reencuentros eran siempre mágicos, llenos de emoción, de alegría y de amor. Un día, Cem le propuso matrimonio a Demet. Demet, emocionada y feliz, aceptó sin dudarlo. Sabía que Cem era el hombre de su vida, su alma gemela, su compañero ideal. Se sentía feliz, segura y amada. La pedida de mano fue romántica y emotiva. Cem se arrodilló, sacó un anillo y le hizo la propuesta. Demet, con lágrimas en los ojos, aceptó sin dudarlo. Se abrazaron, se besaron y se prometieron amor eterno. La pedida de mano fue un momento mágico, un hito en su relación. Y como en todo cuento de hadas, se casaron. Celebraron una hermosa ceremonia y desde entonces viven juntos, construyendo una vida llena de amor, felicidad y complicidad. La boda fue un evento inolvidable. Celebraron una ceremonia tradicional, con familiares y amigos, con música, baile y alegría. Se prometieron amor eterno, se besaron y se sintieron como los reyes del mundo.
La boda fue la culminación de su amor, el inicio de una nueva etapa en sus vidas. La historia de Demet y Cem es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo la conexión humana puede trascender las barreras físicas y las convenciones sociales. Es una historia que nos enseña a no juzgar, a no tener prejuicios y a estar abiertos a las sorpresas que la vida nos depara. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero no se basa en la apariencia física, sino en la conexión emocional, en la comunicación y en la confianza mutua. Y sobre todo es una historia que nos demuestra que el amor puede encontrarse en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en un foro online dedicado a la poesía turca. Es asombroso, ¿verdad? ¿Quién hubiera imaginado que el amor podría florecer en un lugar como ese? Es una prueba de que el amor verdadero no tiene límites ni geográficos ni de ningún tipo. Y la verdad es que la historia de Demet y Cem es mucho más que una simple historia de amor. Es una lección de vida, una lección que nos enseña a creer en nosotros mismos, a confiar en el destino y a estar abiertos a las oportunidades que se nos presentan. Es una historia que nos inspira a perseguir nuestros sueños, a seguir nuestro corazón y a no tener miedo de amar. Es una historia que nos recuerda que la vida está llena de sorpresas, y que a veces, las mejores cosas suceden cuando menos las esperamos. Y sobre todo es una historia que nos demuestra que el amor verdadero existe, y que está ahí fuera, esperando a ser encontrado. La historia de Demet y Cem ha inspirado a muchas personas. Han recibido cartas, correos electrónicos y mensajes de agradecimiento de personas de todo el mundo que se han sentido conmovidas por su historia. Han sido entrevistados en periódicos, revistas y programas de televisión. Han recibido premios y reconocimientos por su valentía y su amor. Su historia ha sido un ejemplo de que el amor verdadero existe y de que puede encontrarse en cualquier lugar. Han demostrado que la distancia, la diferencia de culturas y las convenciones sociales no son un obstáculo para el amor. Han enseñado al mundo que lo importante es la conexión emocional, la comunicación y la confianza mutua. Su historia ha sido una fuente de inspiración para todos aquellos que creen en el amor, que buscan el amor y que están dispuestos a luchar por el amor. Han demostrado que el amor verdadero vale la pena, que el amor es un regalo y que el amor es lo más importante de la vida. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con la increíble historia de Demet Dekan y su insólito romance. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Es una historia que sinceramente me ha conmovido muchísimo. Me ha hecho reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre la importancia de la conexión humana y sobre la capacidad del corazón para amar sin límites. Me gustaría, si me lo permiten, compartir algunas de mis propias reflexiones sobre esta historia. Creo que la historia de Demet y Cem nos enseña que el amor verdadero no se encuentra en la perfección física, ni en la situación social, ni en la coincidencia de gustos. Se encuentra en la conexión emocional, en la comunicación, en la confianza mutua y en la aceptación incondicional del otro. Se encuentra en la capacidad de ver la belleza interior del otro, de valorar sus cualidades y de apoyar sus sueños. La historia de Demet y Cem también nos enseña que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Un foro online dedicado a la poesía turca, una ciudad en la otra punta del mundo, el amor no tiene fronteras. No respeta la distancia, ni las diferencias culturales, ni las convenciones sociales. El amor es un sentimiento universal, que puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. La historia de Demet y Cem nos recuerda que la vida está llena de sorpresas. A veces las mejores cosas suceden cuando menos las esperamos. A veces el destino nos juega unas cartas inesperadas, que nos llevan por caminos que nunca hubiéramos imaginado. Lo importante es estar abiertos a las sorpresas, a las oportunidades y a los desafíos que la vida nos presenta. La historia de Demet y Cem, en definitiva, es una historia de esperanza. Nos recuerda que el amor verdadero existe, que está ahí fuera, esperando a ser encontrado. Nos recuerda que vale la pena luchar por el amor, que vale la pena arriesgarse, y que vale la pena creer en el poder del corazón. Si les ha gustado este vídeo, no duden en dejarme un comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan de la historia de Demet y Cem. ¿Creen en el amor a distancia? ¿Les ha pasado algo similar? ¿Qué es lo que más les ha conmovido de esta historia? Compartan sus experiencias. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Sus comentarios enriquecen la conversación y me ayudan a crear contenido que sea relevante para ustedes. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan conocer esta increíble historia de amor. Compartir el vídeo ayuda a que más personas conozcan la historia de Demet y Zem, y a que puedan inspirarse en su amor. Además, compartir el vídeo ayuda a que el canal crezca y a que pueda seguir creando contenido que les guste. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Suscribirse al canal es completamente gratis y les garantiza que no se perderán ninguna de las historias que tengo preparadas para ustedes. Activar la campanita les asegura que recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me despido con un fuerte abrazo y los espero en mi próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.